año perdimos muchas cosas que normalmente hacemos. La tefilá de Yom Kippur de este año, nosotros teníamos que cortarla para que sea 3 horas nada más, eh, porque no pudimos hacer dentro de la sinagoga, teníamos que hacerlo afuera, y fue el día más caliente en mucho tiempo, o sea, llegó a ser, bueno, aquí ahí tengo invitados en la azúcar. Eh, Entonces llegó a ser como 40 grados en Israel, en donde yo vivo. Entonces teníamos que hacerlo desde 6 hasta las 9. Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Me está escuchando? ¿No? Ah. Entonces teníamos que hacerlo muy, muy corto, de 3 horas, terminamos a las 9. ¿Y quién pagó el precio de esto? Por supuesto, los piyutim, las canciones. Teníamos que quitar todas las canciones, todas las cosas que son un poquito más que uno se conecta, porque bueno, uno tiene que decir Shema, tiene que decir Amidah. Entonces, ¿quién paga el precio? Como dije antes, los piyutim. Entonces, perdimos toda la parte de piyutim. Y también en Sukkot, bueno, hacemos en Azúcar, estamos en Azúcar, tenemos los Arbat Aminim, etcétera, todo muy bien, pero ¿qué falta? Las celebraciones, la Simchat Bet HaShoeva, los bailes, los rikudim, las cosas que de verdad son lo que nos hacen el sentimiento especial de la fiesta. Hola Abraham, mucho tiempo que no te vi. Eh, Estas cosas nos hace falta mucho este año. Y pensaba hacer una clase que a lo mejor si no lo vivimos, por lo menos aprendemos sobre ello. Esta clase es basada sobre una clase que di hace unos años en la Sukkah de Tzuri Sayat. No sé, no todos los conocen aquí, pero los que conocen saben a qué me refiero. En cada año, Tzuri me invitó a su Sukkah a una clase especial. Casi siempre fue en la noche de Hoshana Rabbah, con muchos amigos y familiares. Fue una noche muy especial siempre. Y entonces, que este año sea para la braja de su familia también y que pronto puede hacer de nuevo estas clases en su sukkah. Entonces, hace unos años hice esta clase en la sukkah de Tzuri y ahora lo voy a hacer aquí también. Entonces, el tema de la clase es justamente el tema de la música en el judaísmo. A ver, un segundo. Bueno, eso sería el tema. Como no podemos celebrar como estamos acostumbrados, no podemos celebrar con fiestas o bailes, etcétera. Entonces, por lo menos lo podemos hacer estudiando, ¿no? Estudiando sobre la música. Y de verdad, cuando hablamos sobre música en el judaísmo, no tenemos normalmente una mitzvah, o yo no conozco una mitzvah como parte de los 613 mitzvot que necesariamente involucra música. ¿Qué mitzvah tenemos que hacer música? No conozco, a lo mejor me olvido de algo, pero generalmente no hay. Aquí tenemos un dibujo de los Levim en Bet HaMikdash. Podemos ver la gente aquí arrodillada encima del piso y los Levim cantando y bailando y bueno, y tocando, ¿no? Los instrumentos musicales, los hatzotzot, las trompetas y así, todas estas cosas. Entonces, eso fue algo, pero no es mitzvah por sí, sino acompaña otras mitzvot. Pero una mitzvah dedicada especialmente o específicamente a la música, no tenemos. Pero eso no significa necesariamente que la música no tiene importancia en el judaísmo. Al revés, vamos a ver que tiene gran importancia y tiene una función muy, muy importante dentro de lo que nosotros vivimos o la manera que vivimos la Torah. Yo pienso, por ejemplo, mencionamos antes los piyutim de Yom Kippur, las tefilot de Yom Kippur, que ¿qué nos hace de verdad sentir tan especial en la tefilá de Yom Kippur? ¿Qué es lo que nos hace conectarnos tanto? O sea, claramente es el momento y la kedusha del día y el ayuno y a lo mejor las clases que aprendemos antes, pero realmente lo que nos hace tocar el corazón, lo más fuerte y de una forma más profunda, son las canciones de Yom Kippur. ¿No? También estoy hablando de los Ashkenazim y los Faradim. Los Ashkenazim que cantan un Tane Tokef es a lo mejor el momento más emocionado en el día de Yom Kippur.
y los faradim que cantan El Norá Alilá al final al inicio de la fila de la Neilá, al final del día, de repente uno se siente algo. Entonces, ¿qué es lo que se hace sentir tanto? Es la música, ¿no? La canción, o sea, las palabras por sí son importantes, pero si uno dice las palabras sin cantarlas, no va a sentir nada. Llega el Hazán y canta de una forma especial, un Tane Tokef, y todo el mundo tiembla, todo el mundo siente algo especial. Y si no es un Hazán, no es tan bueno, entonces ya uno pierde algo del día de Yom Kippur. Entonces, lo que nos hace de verdad sentir no es el estudio, no es decir las palabras, sino cantar las palabras. Y si es con música, con más razón. Hoy en día no hacemos música en los tfilot de los Yamim Tovim, la tfilá de Shabbat, por algunas salahot, pero dentro del Bet HaMikdash, o en los días de Simchat Bet HaShovah, en los días de Hol HaMoed, lo que de verdad hace estos días tan especiales y esos momentos tan emocionantes que nos tocan de verdad el corazón, es la música que acompaña estos días. Vamos a ver un poquito sobre la función de la música. Quiero comenzar con la descripción justamente de Simchat Bet HaShoeva en la Mishnah. Okay, aquí tenemos estos dibujos, es parte de un libro muy bueno que hacen Machon HaMikdash en Yerushalayim. Los que están en Yerushalayim, los que Bezrat Hashem puedan visitar todos pronto, que se acaba esta pandemia y que todos pueden ir a Yerushalayim, entonces Bezrat Hashem visitan allá en Machon HaMikdash. Hacen como un diseño de todos los instrumentos del Bet HaMikdash y también hacen dibujos y sacan libros con esto. Entonces aquí algunos dibujos de lo que hacían en Bet HaMikdash, en Ezrat Israel, Ezrat Nashim, con todos los instrumentos musicales. Aquí es el shofar con los hatzotzrot, las trompetas, pueden ver. Entonces aquí tenemos una descripción que dice, quien no vio el Simchat Bet HaShoeva nunca ha visto alegría en su vida. O sea, la alegría que estaba en Simchat Bet HaShoeva, aquí alguien que nos está dando ejemplos. No sé dónde estás, ese ruido. Ok. Entonces, dice la Mishnah, ¿quién no vio esta simja? No vio simja en su vida, porque la alegría era tan grande y tan especial que es, como podemos decir, la alegría más grande que había. Se colocaban lámparas de oro, cada una tenía 4 enormes contenedores de aceite, se hacían mechas con las prendas de lino usadas de los Kohanim y se encendían las lámparas. No quedaba ningún patio en toda Jerusalén que no fuera iluminado por el resplendor de Bet HaShoeva. O sea, quiere decir, en la noche prendían en el Bet HaMikdash estas lámparas especiales y todo Jerusalén se iluminaba de tanta luz que hacían. Los líderes piadosos, la palabra original es los Hasidim, bailaban ante los que llevaban el agua con antorchas en las manos. Cantaban alabanzas y los levitas tocaban violines y arpas, trompetas y panderetas y muchos otros instrumentos. O sea, lo que acompañaba toda esta alegría fueron los leviim con los instrumentos especiales que tenían. Podemos pensar cómo fue que todo el mundo trajo sus instrumentos y tocaban a lo mejor sin prepararse antes, sin hacer ensayos. Puede salir algo horrible, pero aparentemente había como un Ruach HaKodesh que todos tenían una armonía entre todos los instrumentos, todos los leviim, y todos estaban tocando juntos. Los levitas se paraban en los 15 escalones que conducen desde el patio de los israelitas y el patio de las mujeres. Había lo que se llama Ezrat Israel y Ezrat Nashim, en el monte del templo, y había como escaleras, podemos ver aquí en el dibujo, escaleras, había 15 escaleras, y estaban paradas todos los leviim en estas escaleras, que corresponden a las 15 canciones de ascenso en los salmos. ¿Qué significa los 15 canciones de ascensos? Es lo que nosotros llamamos Shir HaMa'alot. Sí, Shir HaMa'alot, canciones de ascensos. Esos son los Ma'alot, las escaleras. Eran canciones que cantaban en estas escaleras. Hay 15 canciones, 15 salmos que comienzan con las palabras Shir HaMa'alot,
Y eso es justamente por los 15 ascensiones o escaleras del Bet HaMikdash. 2 Kohanim se paraban con grandes trompetas de plata, estos, en la puerta superior entre el patio de los israelitas y el patio de las mujeres, y hacían sonar las trompetas, el son de tequía, teruá, etc. Bueno, aquí vemos esta descripción, que fueron momentos muy, muy especiales, con mucha música y muchas canciones. Bueno, y eso es la razón que estamos hablando hoy otra vez. Y no podemos celebrar, por supuesto, en Bet HaMikdash, pero tampoco en nuestros lugares, no podemos celebrar Bet HaShoeva, por lo menos aprendemos sobre la música y su importancia. Pero quiero comenzar no con la música en el judaísmo, sino un filósofo muy famoso, Platón, que hablaba sobre la importancia de la música en su libro La República. Ustedes saben que La República era un libro que escribió, un diálogo que escribió Platón, que habla sobre la república o el estado ideal, cómo debe de ser el estado ideal. Él no era demócrata, era contra la democracia. Él decía que no puede ser que... un segundo, voy a apagar esto. Que no puede ser que dejamos a la gente decidir quién los lidera. Esto va a llegar a lo mejor que van a votar por alguien como, no sé, a lo mejor ustedes conocen en México algunas opciones, que puede ser elegido alguien no tan adecuado. ¿Cómo podemos dejar a la gente decidir quién va a ser el gobernador? Tenemos que hacer una élite, un grupo de gente, los filósofos, que ellos lo que tienen que liderar el pueblo. Bueno, claramente nosotros hoy en día no estamos de acuerdo con esto. Decimos que sí, la democracia es la mejor manera de gobernar, aunque puede tener problemas, puede hacer problemas, pero ese es el ideal. Pero ¿cómo podemos llegar a tener este grupo de gente, los filósofos? Tenemos que darle una educación especial. Y la educación los prepara para ser las mejores personas que hay. ¿Cuál sería la educación adecuada? Él dice, hace un plan de educación. ¿Qué tenemos que aprender? Matemáticas, y educación física, y filosofía, y gramática, y también, ¿cómo se dice? Cómo hablar, ¿no? Cómo hacer speech, no recuerdo la palabra. Bueno, entonces, parte de la educación de esta gente elevada, de esta gente superior, debe ser, dice a Platón, la música. Dice así en el diálogo. Ahora bien, Glaucón es uno de los participantes del diálogo. La educación musical es de suma importancia a causa de que el ritmo y la armonía son los que más penetran en el interior del alma y la afectan más vigorosamente, trayendo consigo la gracia y crea gracia. Dice a Platón algo increíble. Lo que más influye al alma de la persona, a la mente, es la música. Lo que puede penetrar más profundo dentro de nosotros no es la sabiduría, no es convencer a alguien o otro tipo de experiencia, sino la música. La música es la mejor manera de penetrar al alma de la persona e influirlo. Y entonces, cuando nosotros escuchamos música, puede influir podemos ir en dos lapsos de tiempo. Primero, nos puede afectar inmediatamente. Uno escucha música y cambia de ánimo. Uno está triste, escucha una música y puede convertirse en alguien alegre. O al revés, de repente hay una música triste y uno escucha música y se pone como un poquito triste o con mal ánimo. Porque la música es lo que más penetra en nuestra mente y en nuestra alma y nos influye de inmediato. Pero no solamente en una influencia, podemos decir, de corto plazo, sino también de largo plazo. Uno que se acostumbra a cierto tipo de música, a su ritmo, a su armonía, lo puede convertir en una persona más tranquila o al revés, más nerviosa. Puede uno entrar a una discoteca y de repente se convierte, todas las pasiones salen. O sea, la música tiene esta influencia sobre el alma de la persona, la más fuerte, lo más vigorosa, como dice aquí, sobre la persona. Por eso dice Platón, la educación musical tiene suma importancia.
es de suma importancia sobre la persona. Dice así, además, aquel que ha sido educado musicalmente como se debe, es el que percibirá más agudamente las deficiencias y la falta de belleza, tanto en las obras de arte como en las naturales, ante las que su repugnancia estará justificada. Alabará las cosas hermosas, regocijándose con ellas y acogiéndolas en su alma. Se nutrirá de ellas hasta convertirse en un hombre de bien. Entonces dice aquí, ¿no? También te enseña cómo medir las cosas o cómo evaluar las cosas. Si estás acostumbrado a una música de alto nivel, también estás acostumbrado de la belleza y la excelencia y puedes saber cómo juzgar o evaluar las cosas que están frente de ti. Bueno, entonces, eso es lo que dice Platón. Y no sé qué piensan, yo pienso que tiene mucha razón, o sea, esta influencia de la música sí es muy, podemos decir, poderosa sobre nosotros. Y hoy en día los niños están todo el día con estos audífonos, nosotros también, ya más que antes, ¿no? Pero todo el tiempo están con los audífonos y con las bocinas muebles hoy en día. Todo el tiempo están rodeados de música. Y eso tiene mucha influencia sobre ellos. Y depende también de la calidad de música, puede ser para bien o para mal. Pero seguramente el hecho que están todo el tiempo con esto en los oídos, hay que tener cuidado un poquito. Yo ya no tengo palabra, a veces siento que ya no puedo decir nada a los niños, pero son grandes ya. Pero sí, que están todo el tiempo acompañados y rodeados de música, seguramente tiene una influencia psicológica y también intelectual sobre su capacidad de entender y ver las cosas. Bueno, entonces, eso es lo que dice Platón, pero ahorita vamos a seguir con fuentes más judías. Hay una historia en el libro de Melahim sobre Elisha, el alumno de Eliyahu. Allá la historia nos cuenta sobre una guerra que participaban los dos reyes judíos de Israel y de Judá, Yehoshafat y Joaram. Y entonces estaban en una guerra en frente de Moab, y el rey de Judá quería que un profeta lo diga qué va a pasar. Entonces llamaron a Elisha, pero Elisha estaba enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque allá también estaba el rey de Israel, Joram, que era un rasha, un malvado. Entonces, como estaba enojado, cuando el Naví está enojado, no puede tener Ruach HaKodesh. Para tener Ruach HaKodesh, uno tiene que estar tranquilo, uno tiene que estar alegre, uno tiene que estar en buen ánimo, y así puede conectarse con la Kedusha. Pero él estaba en este momento muy enojado y no pudo tener profecía. Y entonces pidió, eso es lo que dice aquí el versículo, pero ahora dice Elisha, tráiganme un músico, y ocurrió que mientras que tocaba fue sobre él la mano del Eterno. O sea, la profecía llegó a Elisha una vez que escuchó la música. O sea, la música lo cambió, como dijimos, como vimos anteriormente en Platón. La música se convirtió de alguien sin Ruach HaKodesh y lo llevó al Ruach HaKodesh. O sea, vemos que el Naví necesitaba Ruach HaKodesh, o sea, necesitaba música para llegar a Ruach HaKodesh. Vemos que la música te puede llevar a una Kedusha. Es un ejemplo, hay más ejemplos en el Tanaj, pero quiero ver también lo que dice el Kuzari. Rabbi Yehuda Halevi en el libro del Kuzari habla con el rey, ¿no? Y el rey, bueno, el Javer, el rabino estaba hablando con el rey, y le dice, el rey, es una teoría que estaba muy común entre muchos pensadores, que que todas las diferentes sabidurías que hay en el mundo, las diferentes profesiones o ciencias que hay en el mundo, su origen está en la Torah. Solamente que por el galut y por los sufrimientos, nosotros olvidamos de ellas, de estas sabidurías o de estas ciencias, y se guardaron entre las naciones. Pero el origen de todo es en la Torah. Así dicen muchas personas. Y entonces eso es también lo que dice el Javer al rey. El Javer dice al rey,
todas las ciencias, los jajamim en la época del Bet HaMikdash sabían todas estas sabidurías, todas estas ciencias. Y llega entre todas estas cosas, llega también a hablar sobre la música. Y dice así, la ciencia de la música fue muy estimada en la nación, que realizó una clasificación de las melodías y las estableció en los grandes del pueblo, que eran los hijos de Leví, los cuales las ejercitaban en la noble casa en los tiempos gloriosos. Vamos a ver lo que dice aquí el Kuzari, antes de seguir. Dice aquí, ¿quién dedicaba a la música en el pueblo judío? ¿Quién fue lo que dedicaba a esta arte, a esta ciencia? Los Leví. Los Leví. Muy bien, los Leví. Ahora, los Leví, un segundo, aquí... Bueno, aquí saltaba algunas cosas, pero quiero agregarlas aquí, sin leer dentro. Los Leví, ¿qué hacían los Leví? Hay que saber que en la época antigua, la mayoría de la gente, o sea, el 90%, 95% de la gente trabajaba en agricultura. Lo que hacían, o sea, la mayoría de la gente tenía que trabajar en esto porque costaba mucho sacar comida de la tierra. No es como hoy en día que hacen todo industrial. Cada uno tenía que trabajar en la tierra para tener suficientemente comida. Entonces, la mayoría de la gente dedicaba a agricultura. Ahora, los Levíim no trabajaban en la tierra porque no tenían najalá, no tenían herencia en la tierra de Israel, no tenían partes en la tierra de Israel. Entonces, ¿a qué dedicaban? Ellos estaban dentro de unas ciudades especiales. ¿Y de qué vivían? De los Maasrot. El Maaser que llegaba, el diezmo que llegaba a los Levíim, se llamaba Maaser Rishon, el primer diezmo, que era 10% de toda la cosecha. O sea, el Israel que tenía Najalá, que tenía campos, entonces tenía que dar de la cosecha 10% a los Levíim. Y los Levíim dieron 10% de esto a los Kohanim. O sea, lo que llegaba a los Levíim era 9% de toda la cosecha. ¿Cuánta gente eran los Levíim? Eran 1 de 13, ¿no? ¿Verdad? Porque había 13 tribus. Entonces, una tribu de los 13 tribus eran los Levíim. Entonces, 1 de 13, que no sé exactamente cuánto sale, como 7 o 8%, recibían los 9% de toda la cosecha del pueblo. Entonces, podemos decir que ellos podían vivir sin problema. O sea, no tenían problema de parnasá. Ellos estaban... Les sobra, sí, les sobra y podían vender porque el maaser también puede comer cualquiera, solamente tienen que darlo a Leví y el Leví los dio más adelante. Y entonces ellas podían comer de la cosecha y vivir de la cosecha de todo el pueblo judío, de los Maasrot. Y entonces, ¿qué dedicaban? Tenían 2 trabajos. Un trabajo era Shoarim y otro Meshorerim. ¿Qué es Shoarim? Tenían que abrir y cerrar las puertas del Bet HaMikdash. Y también tenían que tocar en los mishmarot de los Leví, tocar música. Entonces, ¿a qué dedicaban? A estudiar Torah. Eran los rabinos, los maestros, los profesores de todo el pueblo. Pero también tenían que estudiar música. Por eso dice el Kuzari, ellos no dedicaban a nada aparte de estudiar música. Entonces, pueden imaginar qué significa una tribu completa que solo dedicaba a la música. Ellos, la persona, el hombre y su padre y su hijo y sus hermanos y sus primos y sus segundos primos y sus familiares y toda la tribu lo que hacían es dedicarse a la música. Entonces llegaban a un nivel altísimo de música. La música de los Levíim era, dicen, nosotros no tenemos hoy en día lamentablemente, pero era la música de los ángeles. O sea, era de verdad una música divina, el nivel más alto. Y dice también aquí el Kuzari, que ¿a quién dedicamos a la música? A los grandes del pueblo, a los elegidos del pueblo. Estudiaban Torah y estudiaban música. Como dice Platón, ¿cuál fue la educación de los Levíim? De la música y la Torah. Esas son las dos cosas que estudiaron los Levíim. Entonces, podemos decir que esta música fue algo esencial dentro de la vida judía. Y eso es lo que dice aquí, que los grandes del pueblo
que eran los hijos de Leví, los cuales lo ejercitaban en la noble casa en los tiempos gloriosos. O sea, en el lugar más santo, en los momentos más especiales, allá es donde toda esta práctica y todo este ejercicio que hicieron, eso es donde se llevó a cabo. En los tiempos gloriosos, como por ejemplo, en Simchat Bet HaShoeva, en los días de Sukkot. Sin duda, el cultivo de este arte fue entre ellos perfectísimo, pues excitaba las almas y le permitía transitar de un sentimiento a otro contrario. O sea, la misma música se pudo transitar el alma de un estado a otro estado. Eso es lo que dice aquí el Kuzari, el rey, contesta al Javer con estas palabras. O sea, la música fue muy, muy exitosa, quiere decir que excitaba a la gente, y era la perfecta, entonces se pudo cambiar de un sentimiento a otro contrario. Entre paréntesis, la semana pasada, o hace 2 semanas, fue que estudiamos sobre Yoná. Yoná era profeta. Según lo que dice el Midrash, Yoná recibió profecía por visitar en el Bet HaMikdash en los momentos de Bet HaShoeva. El momento de Simchat Bet HaShoeva era tan emocionante y tan influyente, tan poderosa, que dice que la gente que llegaba a participar en esto recibió Ruach HaKodesh. ¿Por qué se llama Simchat Bet HaShoeva? ¿Qué es Bet HaShoeva? Bet HaShoeva es, la palabra lishov es extraer el agua del pozo o del manantial, ¿no? Sacaban el agua. Eso se llama Simchat Bet HaShoeva, lishov agua. Dicen aquí también Jajamim, lishov, extraer, también era lishov Ruach HaKodesh. Extraían el Ruach HaKodesh, la inspiración divina, el espíritu divino encima de ellos, de esta alegría. Entonces, eso es lo que dice aquí, que alguien que llegó al Bet HaMikdash y escuchó la canción y la música de los Leviim, se transformó su alma de un estado a otro y pudo llegar, en muchos casos, pudo llegar a recibir profecía, a recibir Ruach HaKodesh. Entonces, eso es lo que dice aquí el Kuzari, que eso es la importancia de música dentro del judaísmo, que nos puede llevar a conectarnos con Hashem. Así también hay un libro especial que se llama Peat HaShulchan. Lo escribió un rabino que se llamaba Rabbi Israel Mishaklov, que era el alumno del Gaón de Vilna. El alumno del Gaón de Vilna. Y él dice el nombre de su maestro, del Gaón de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna. En la introducción de este libro escribió también sobre la música. El Gaón de Vilna, le gustó mucho la música y vio como mucha importancia en la música. Entonces dice aquí lo siguiente: todas las ciencias son necesarias para nuestra Torah sagrada y están incluidas en ella. Quiere decir, son 2 cosas como dijimos anteriormente. Según el Gra, como dice también el Kuzari, como vimos, todas las ciencias están dentro de la Torah. Alguien que sabe cómo estudiar la Torah en forma profunda, puede llegar a saber todas las ciencias del mundo. Claramente nosotros no estamos en este nivel. Nosotros para estudiar matemática necesitamos estudiar matemática. Para estudiar física necesitamos estudiar física. Pero los que saben los secretos de la Torah, pueden dentro de la Torah encontrar todas las sabidurías. Pero también al revés, para estudiar Torah necesitas todas las sabidurías. Eso es lo que dice aquí, son necesarias para nuestra Torah. O sea, para estudiar Torah, hoy en día uno tiene que saber matemáticas, porque, por ejemplo, en la Gemara de Eruvin, sin matemática no puedes aprender la Gemara de Eruvin. Tiene que saber biología, tiene que saber física, tiene que saber muchas cosas para poder estudiar Torah. Entonces dice, todas las ciencias son necesarias para nuestra Torah sagrada, pero también están incluidas en ella. O sea, es como un ciclo. Para estudiar Torah necesitas estudiar las otras Jochmot, y cuando estudias Torah, estudias las otras Jochmot, entonces uno influye el otro. Mencionó la álgebra, la geometría y otras cosas, entre ellos. Y dice aquí también que el Gra mismo sabía todas estas sabidurías. Es famoso que el Gra era un genio, por eso se llama Gaón. Gaón es el genio, el Gaón mi Vilna, y sabía todas las sabidurías. Él dice que él estudió todo, aparte de cómo ser, ¿cómo se dice? Farmacólogo, alguien que está en la farmacia. Él no quiso estudiar farmacología,
Porque él dice, entonces toda la gente me va a molestar y no puede estudiar, no voy a poder estudiar Torah. Si estudio esto, todo el tiempo van a venir y pedir ayuda y yo no voy a poder dedicar más a la Torah. Entonces, aparte de esto, estudió todas las ciencias que estaban en su época. Entonces, dice aquí, el Gra, que conoció toda la Torah y conoció todas las ciencias, las matemáticas, etc., dice, y especialmente mencionó la música y la alabó mucho. Él decía que la mayoría de los secretos de la Torah y de las canciones de los Leviim y los misterios del Zohar no se puede conocer sin la música. Él dice aquí algo increíble. Sin la música, uno no puede estudiar de verdad los misterios del Zohar. Él decía cuántas melodías trajo Moisés del monte Sinai. Entonces, Moshe cuando bajó de monte Sinai, eso es lo que dice el Gaón de Vilna, cuando bajó de monte Sinai, trajo con él, consigo mismo, melodías. ¿Por qué los trajo melodías? Porque es parte de la Torah. O sea, sin la música, algo te va a hacer falta en el entendimiento de la Torah. Y eso es lo que tenemos que pensar un poquito, a lo mejor explicar. ¿Por qué? ¿Por qué necesito la música para estudiar Zohar, para estudiar Kabbalah? Yo no sé, yo no estudié Kabbalah y no sé decir exactamente cómo funciona, pero para poder entender un poquito lo que dice el Gaón, es lo que tenemos que tratar de entender. ¿Qué significa esto? Que necesita la música para poder estudiar Kabbalah. ¿Qué significa esto? Que para poder entender realmente la Torah, los secretos de la Torah o la Torah en general necesita la música. Y eso estoy regresando un poquito a lo que dije al inicio, en nombre de Platón, y pienso que esto es lo que también dice el Kuzari, lo que dice aquí el Gaón de Vilna, que hay, podemos decir, dos niveles de entendimiento. Uno puede estudiar, ahorita estamos estudiando algo, y está escrito aquí palabras, y yo leo las palabras y las explico, y ustedes entienden lo que yo digo. Y a lo mejor también matemáticas, yo estudio matemáticas y les explico, mira, esta fórmula tiene que utilizarla en esta manera, y ustedes entienden, en cierta manera entienden lógicamente, racionalmente, en su inteligencia, en su mente, pueden entender las palabras y lo que digo. Pero es un nivel de entendimiento, podemos decir que se queda en alguna manera en la mente, pero no penetra al alma. Se queda en alguna manera, podemos decir, fuera de la persona. Es algo frío, lógico, racional, pero no es vida. No se convierte parte de mí. Y hay otro nivel de entendimiento que es más alto y más profundo. Entonces, lo que quiere decir es que el nivel lógico-racional no es algo que me llena completa la vida, o no es algo que me llena completamente mi alma. Necesita algo más. Algo parecido, voy a dar como un ejemplo, algo parecido decimos sobre la tefila. ¿Qué hace la tefila? Bueno, la tefila es hablar con Dios y pedir las cosas que necesito, también agradecer a Dios, alabar a Dios, etc. Todas estas cosas son parte de la tefila. Pero la tefila también hace algo más. Yo, por ejemplo, estudio sobre Jerusalén, sobre Bet HaMikdash, sobre la justicia, sobre la sabiduría, y todas estas cosas, estudio y entiendo estas cosas, pero se queda un entendimiento, podemos decir, un poquito seco. Cuando yo entro a la tefila y lo pido, yo pido, Hashem, por favor, manda el Mashiach, Hashem, por favor, construya Jerusalén, dame sabiduría para estudiar Torah, etc. Al pedir estas cosas, se convierte también parte de mí. Ya estoy más conectado. No es solamente algo que entiendo, sino también lo quiero. Querer algo es algo más profundo. No es nada más entenderlo, también es quererlo. Se convierte parte de mí, de mi mundo, de mi alma, de mi vida. Entonces, la tefilá lo que hace es practicar lo que entiendo en la mente. Yo estudio, entiendo, y después lo quiero también. Es un nivel más alto de conexión con estas, podemos decir, este conocimiento, este entendimiento. Y así también la música. La música hace que las cosas, como dijimos antes al inicio, penetran a mi alma. No se queda algo seco, racional, sino se convierte parte de mi vida. Cuando yo canto,
o cuando yo toco la música, y así en esta manera pido o digo, תשובה, תפילה וצדקה, o el נורא עלילה, המצאנה מחילה בשעת הנעילה, estas palabras se convierten de nada más, bueno, yo entiendo que ahorita es un momento especial de Neilá y bueno, tengo que pedir. No, cuando lo canto, de verdad, yo lo vivo y se convierte parte de mí. Por eso dice aquí el Gra, tú puedes estudiar Kabbalah y decir, bueno, sefirot, sefirá de esta, sefirá de otra, pero sin la música no se convierte parte de ti. Sin la música de los Leviim, uno no puede vivir el Simchat Bet HaShoeva de verdad. ¿Qué significa Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh que había en Simchat Bet HaShoeva, con los profetas vivían Ruach HaKodesh, es una experiencia de vida. Es de verdad vivir la conexión con Hashem. No es nada más estudiar, existe un Dios, y Dios me ordenó y me dijo esto y el otro. No, es vivir con Dios. La música te lleva a este nivel que es encima del entendimiento racional, y podemos decir es el nivel de vida. Allá vivo estas cosas, que es algo que es mucho más elevado y mucho más grande. Entonces podemos decir que la música es algo que es esencial y es necesario. No es una mitzvah, porque Hashem no te ordena vivir. Hashem te ordena hacer cosas. Puedes hacer esto y hacer el otro, y estudiar esto, estudiar el otro, y decir esto y decir el otro, pero para que llegue al nivel de vida, eso es no algo de orden, no es algo de mitzvah, de precepto. Es algo que, bueno, vivimos. Y para poder de verdad vivir esta experiencia de conexión con Hashem, es esencial y necesario la música. Por eso, el tefilá de este año de Yom Kippur, bueno, hacía mucha falta todas estas canciones que no pudimos, que teníamos que saltar. No podemos vivir realmente el Yom Kippur sin esta música. Y menos todavía vivir la Sukkot sin la música de Simchat Bet HaShoeva. Quiero llevarlo a un nivel más, a un paso más en este entendimiento. También Una pregunta, nacionalmente... Rab. Sí. Si la música es tan importante y nos ayuda a todo esto, ¿por qué cuando uno está de luto tiene prohibido oír música? Bueno, a lo mejor justamente es por eso. Luto es la muerte, estamos cerca de la muerte, y la música te puede sacar del, podemos decir, del ánimo que necesitas estar. Pero Es, si la música, según estoy entendiendo acá, es para unirnos más a Hashem, para estar, para vivirlo, digamos, para sentirlo, y es lo que necesitamos en ese periodo de nuestra bueno, vida. es justamente en la época del luto estamos un poquito también muertos, o sea, en alguna manera nos alejamos de la vida. Por eso no se puede también estudiar Torah en el luto, porque es alegría, y alegría es vida. En el momento de luto, te voy a dar un ejemplo parecido a lo mejor. Tenemos días de luto en Shloshta Shavuot, las 3 semanas, y en los días de Sfirat HaOmer, que la halajá dice originalmente que no se puede ir a fiestas, no puede ir a hacer bodas, etc. Hay una discusión hoy en día si puede escuchar música en estos días o no. Y algunos opinan no se puede escuchar ningún tipo de música, igual como en el luto. Otros opinan que se puede escuchar música si no te hace alegre. Otros dicen, no, la música hoy en día no es la música de antes, que había fiestas, sino cuando escuchas en el coche o en algún, no se considera música. Entonces, otros opinan como una opinión media, es decir que, bueno, puedes escuchar música que no te hace alegre. A lo mejor en el luto también se puede decir algo así. Una música que no se hace alegre, entonces a lo mejor, ¿qué hace alguien que está en luto y está en el coche yendo desde su casa a la casa donde está el ashive, y entonces escucha música en el coche? ¿Se considera que escucha música? No sé. No, pero yo Entonces, en la Shiva sí entiendo todo eso, pero en el año de luto es donde ya tengo bueno, mis el año dudas. de luto lo que no se puede hacer es ir a fiestas, celebrar fiestas. Si uno está escuchando música en la casa, bueno, no quiero decir alajá ahorita, pero si uno es una música no de alegría, no de fiesta, a lo mejor se puede permitir. No sé, hay que ver. Lo que O sea, no si se voy en puede el hacer, coche, digamos, y tengo por decir una cosa, mi trabajo es el coche, yo estoy 5 horas, 6 horas en el coche. Si tengo una música que, digamos, a lo mejor una música clásica, una música suavecita, ¿sí la podría yo oír?
pienso que para sí, sí. distraerme mientras manejo, en el tráfico, en lo que sea. Sí, pienso que sí, si te ayuda a concentrarte en el trabajo. Una vez estaba en una shiva en México y uno de los Avelim, cuando dije la Salahot, me dijo, yo trabajo en música. Yo soy, él era como editor o no sé cómo se llama, alguien que... Entonces, es mi trabajo. Entonces, claramente le dije que se puede trabajar, es parte de su trabajo, se necesita hacerlo para el trabajo, no lo hace para celebrar o para alegrarse. En este caso sí se puede. Entonces, yo pienso que también en el coche necesitas para no hacer accidente o para concentrarte, etcétera, para estar tranquilo. Entonces sí se puede, pienso que sí se puede. Bueno, entonces quiero seguir con un punto más. Eh, vivimos una época muy, muy especial. No está hablando ahorita sobre la corona, está hablando sobre los últimos 70 y poco algo. Estamos en un tiempo de redención. Tenemos ya el Estado de Israel. La nación se cambió el modo de vivir. Ya no estamos totalmente en el Galut. Estamos parcialmente en el Galut, pero parcialmente en la tierra de Israel. Y hay como un inicio de nueva época. Este renacimiento de la nación se toca todos los aspectos de la vida. No nada más regresamos a la tierra de Israel para cumplir las mitzvot de la tierra de Israel. También tenemos allá ejército, y tenemos industria, y tenemos ciencia, y vida. Tenemos vida, ¿no? Tenemos muchas cosas. Y muchos talentos de la nación que eran, podemos decir, muertos en la época del Galut, vuelven a vivir, ¿no? Antes no había judíos casi, no había judíos soldados. De repente hay judíos soldados. De repente hay judíos que son de agricultura, etcétera, etcétera. También influye la gente del Galut, que están en el Galut, también viven en esta época y están influidos de estos cambios. Entonces, el Rav Kook, cuando habló sobre esta época, dice que también la parte del el arte también es parte del Renacimiento. Durante el Galut sí había artistas judíos, pero no era, podemos decir, no había tanto arte judío. O bueno, también había, pero todo estaba muy influido de las naciones. Y no, estos talentos eran como muy, muy deprimidos. decimos, por ejemplo, en la Kadosh Baruj Hu Be'olamo, el Adalet Amot Shel Halakha, dice el Midrash. Desde la destrucción del templo, nada más tenemos la halajá, o nada más tenemos el estudio de la Torah. O sea, la mayoría de los talentos o los esfuerzos nacionales eran enfocados en estudiar Torah. Eso es lo que hacía la gente. O sea, sobrevivir y estudiar Torah. Y dice, cuando hay una recuperación o un renacimiento de la nación, también la parte del arte, nosotros decimos aquí entre paréntesis, la música también tiene que renacer, porque a partir de estas cosas, del arte, de la música, de la literatura y ¿cómo se dice? Que hacen monumento, adrijalut, se dice en Israel, ¿no? Ser arquitecto, y todas estas cosas, ¿no? de bellas artes, también debe de renacer y conectarse con los valores de la Torah. Así expresarse la interioridad de la nación. Entonces, ustedes saben, en su época construyeron la escuela de Betzalel en Jerusalén. ¿Saben qué es Betzalel? Sí, el arquitecto. No nada más arquitecto. De escultura. Sí, es la escuela o la universidad del arte en Israel. ¿Por qué se llama Betzalel? Por Betzalel Ben Uri, que hizo el tabernáculo, que hizo el Mishkan, ¿no? Él era artista. Y entonces construyeron. Puede decir que esta escuela no va según las leyes de la Torah. No hacen allá nada según la halajá, y hasta muchas veces al revés, son contra la Torah. Pero, bueno, por lo menos se dedica al estudio del arte en la tierra de Israel. Y cuando establecieron esta escuela o formaron esta escuela, el Rav Kook mandó una carta. Entonces allá está hablando sobre la importancia del arte en la nación
la importancia del arte en la época de la redención, la época que estamos viviendo, del sionismo, del regreso a la tierra de Israel. Y entonces allá hace un mashal interesante, una parábola, ¿no? Interesante. Dice, habla sobre una niña que estaba muy, muy enferma. Y dice aquí, la niña querida y agradable, que después de una enfermedad terminal, con cara pálida, labios celestes y fuerte, de repente abre sus ojos y sus labios cerrados, las pequeñas manos oscilan en un movimiento de vida, los labios murmullan y una voz débil se escucha. Mamá, mamá, la muñeca, tráeme la muñeca querida que no he visto desde hace mucho tiempo. Todos los presentes gritan de alegría, la pequeña Shoshana pide buena señal, la crisis pasó. Okay, ¿qué dice? Aquí la niña está muy, muy enferma, iba a morir, casi muere. Y de repente comienza a recuperarse. Y en un momento, de repente, abre sus ojos y abre su boca y pide, por favor, tráiganme la muñeca. Entonces, no es algo importante. ¿Qué es la muñeca? Es nada, es un juego, pero es una señal de vida. Y esta señal de vida hace que todo el mundo está muy, muy alegre. De repente todo el mundo está de nuevo con esperanza. Ya estamos saliendo de esta crisis. Ya comienza una nueva etapa en la época de la niña. Entonces, ¿quién es la niña? La niña es el pueblo judío. Eso es lo que dice aquí. Querida Yerushalayim, Shoshanat Ha'amakim. No, se llama Shoshana por Shoshanat Ha'amakim, que es Yerushalayim o el pueblo judío. Esta querida hija está enferma gravemente en la enfermedad del Galut. Está enferma en una enfermedad fatal, casi muere. Durante el Galut, casi, sabemos que Chas v'Shalom, casi nos perdimos totalmente y nos perdimos. Estábamos gravemente enfermos. Y ahora una corriente de vida hace vibrar. Sus huesos enfermos exige belleza, arte. Este deseo es una señal de vida. Dice el Rajú que el hecho que construyan esta escuela, esta universidad de Betzalel, es una señal de vida. De repente nosotros regresamos a cosas que pueden parecer carecen de importancia. No, lo que es importante es estudiar Torah. ¿Qué es importante? Bueno, también construir un estado, construir un país, construir ejército. Pero el arte es algo innecesario. Hoy en día podemos decir también el cine y la música y estas cosas. Bueno, no es tan importante. Vamos a dedicarnos aquí a construir la tierra, a construir la nación. Dice Rajuk, no. El querer el arte y comenzar una señal de recuperación de esta parte de la nación, de esta parte del alma, es una señal de vida importante. Y al crecer y desarrollar nuestro renacimiento, entonces nosotros también vamos a tener que desarrollar esta parte. Y entonces, como parte del arte, también incluyo yo la música, debe ser parte muy importante de la vida nacional y debe ser parte de nuestro renacimiento. Hoy en día comienza en Israel, no sé qué tanta conocen ustedes, pero podemos decir un regreso a la música judía. De repente muchos artistas que no eran religiosos hacen teshuvah y también dentro del mundo religioso, y de repente comienzan a hacer una música, lo que se llama música judía. Ahora, todavía es muy parecido a la música general. No sé decir qué es judío en la música. O sea, el hecho que nosotros utilizamos palabras de los versículos significa que la música es judía. No estoy seguro. Si el ritmo y todo el estilo es de, no sé, de rap o de rock o de pop o no sé, cualquier tipo de música, ¿eso significa que es música judía? No sé. Es algo que es una pregunta difícil. Pero el hecho que comienza el pueblo, la nación, comienza a dedicarse esfuerzos también a la parte del arte, de la cultura, es una señal positiva. Y debe ser parte de nuestra vida nacional, y especialmente la música. Podemos decir, pienso yo, que es el instrumento más fuerte en influirnos a nosotros. Tenemos que convertirlo parte de nuestra vida espiritual también. Parte de la tefilá, parte de Avodat Hashem,
parte de las celebraciones, debe ser, la música debe ser una parte muy, muy especial o muy, muy importante de estas cosas. Y hoy en día que estamos en Sukkot, de verdad, este año no podemos, extrañamos mucho. Por verdad, Hashem, esperamos que pronto podemos tener de nuevo todas estas cosas. Hashem, el año que viene en Sukkot, ya vamos a hacer después de esta pandemia, de la corona, y vamos a poder de verdad celebrar juntos con música dusha, con música de inspiración divina, y verdad, también dentro del Bet HaMikdash vamos a celebrar de nuevo Simchat Bet HaShoeva con toda esta alegría. Bueno, entonces, dime Simcha y que tengamos mucha alegría y mucha música positiva en nuestra vida. ¿Algún comentario o pregunta? Gracias, Rab. Muy buena clase. Gracias. Gracias, Rab. Por ejemplo, una pregunta, Rab. Con respecto a los tamim, cuando se hace la tefila, ¿tiene que ver esto? ¿O las coronitas que están arriba de las otiot? Los teamim, según la tradición, también son la halajá de Moshe Sinai, o sea, que vienen desde Monte Sinai. Los teamim hacen dos cosas. La primera cosa es que nos ayudan a leer correctamente la Torah, porque los teamim lo que hacen es saber dónde parar y qué palabras conectar. Hay también hasta exégesis de la Torah basada sobre los teamim, que este exégesis es sobre cómo... Si aquí es el punto, entonces tenemos que explicar en esta manera, pero el punto está en la siguiente palabra, entonces hay que explicar en otra manera. Los también entonces nos ayudan a entender mejor la Torah, pero no es solamente que estamos leyendo y paramos y seguimos. Lo estamos cantando. Claramente, conectar mejor con la Torah viene a través de la música. Y podemos decir que aunque hay diferencia entre los teamim de las diferentes comunidades, entre Ashkenazim, Sfaradim, Halebim, Marroquín, etc., hay algo parecido en los teamim. El devir, por ejemplo, el devir de los Ashkenazim es muy parecido a los Faradim. El revía de los Ashkenazim y los Faradim es casi lo mismo. O sea, hay diferentes estilos, pero el tam en el fondo es el mismo. Podemos decir que tiene la misma fuente, o sea, el mismo origen de los Ashkenazim y los Faradim. ¿Por qué? Porque viene desde Moshe Sinai. O sea, realmente estudiar Torah no es nada más leer las palabras, sino es cantar las palabras. Y al cantar las palabras, se conecta más. Y podemos decir también hasta yeshivot, cuando estudian Torah, estudian yeshiva cantando. Alguien que entra a una yeshiva puede ver cómo lo están cantando. O sea, ahorita no lo estoy haciendo, a lo mejor tenía que también cantar esta clase, ¿no? Pero no sé si hubiera salido muy bien. Pero sí, la música debe ser parte del estudio. O sea, debe ser parte de la conexión con Hashem. Entonces, la tamim también tiene parte en esto, claramente. Y otra pregunta, Rab. ¿Algo tiene que sugerir también las coronitas que están arriba de las otiot o no tiene nada que ver eso con la música? Esta palabra hoy en día hay que tener cuidado, las coronitas. Sí. Los keters chiquitos, los adornos. No sé si tiene que ver con música, pero también dicen Jajamim que de estas cosas sí estudian cosas. Rabbi Akiva ya doresh tilet tilim shel halachot. Dice que Rabbi Akiva aprendió halachot desde estas coronitas, estas ktarim de la Torah. Pero no sé, con la música no sé cómo conectarlo, pero sí también tienen significado. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Rab. Gracias, Rab.